Él se perdió en el interior buscando una dirección, y el millonario encontró el camino hacia el verdadero amor. A veces la vida coloca obstáculos en nuestro sendero para que tropecemos y descubramos nuevos caminos que jamás hubiéramos imaginado recorrer. Antes de comenzar este viaje emocional, no olviden suscribirse al canal para recibir nuevos videos todos los días y aprovechen para dejar su like, que nos ayuda a continuar siempre trayendo nuevas historias que tocarán su corazón. El rugido del motor del Porsche Cayenne resonaba contra las paredes de piedra cantera del centro histórico de San Luis Potosí, mientras Emiliano Herrera Montes navegaba nerviosamente por las calles empedradas que se extendían como un laberinto ante sus ojos. A sus 35 años, era el dueño de una de las constructoras más exitosas del Bajío mexicano, acostumbrado a controlar cada detalle de su imperio empresarial desde las torres de cristal que dominaban el horizonte urbano. Sin embargo, ese martes por la mañana, con el sol radiante filtrándose a través de los cristales polarizados de su vehículo de lujo, se encontraba completamente fuera de su elemento. Sus dedos tamborilabeaban impacientes sobre el volante de cuero italiano mientras observaba el GPS que parpadeaba erráticamente en el tablero. La señal se perdía entre los edificios coloniales de cantera rosa, esos mismos que había admirado en fotografías, pero que ahora se alzaban ante él como testigos silenciosos de su frustración creciente. Emiliano había salido de la capital potosina con la certeza absoluta de que encontraría sin dificultades la propiedad rural que planeaba adquirir para su próximo desarrollo inmobiliario. Pero las indicaciones que había recibido parecían llevarlo cada vez más lejos de la civilización que conocía. La carretera pavimentada había dado paso gradualmente a senderos de tierra compactada, flanqueados por magueyes centenarios y mezquites que se mecían suavemente bajo la brisa matutina. El aroma del campo se filtraba por la ventilación del automóvil, una mezcla de tierra húmeda por el rocío y plantas silvestres que contrastaba brutalmente con el aire acondicionado y la fragancia a cuero fino que caracterizaba su mundo cotidiano. Emiliano frenó bruscamente cuando se dio cuenta de que había estado siguiendo un camino que se bifurcaba en 3 direcciones diferentes, ninguna de las cuales aparecía marcada en su GPS de última generación. Bajó del vehículo y caminó unos pasos, sintiendo cómo sus zapatos italianos de suela delgada se hundían ligeramente en la tierra suelta del sendero. El silencio del campo era ensordecedor para alguien acostumbrado al constante bullicio urbano de bocinas, motores y conversaciones telefónicas. Solo se escuchaba el canto lejano de los jilgueros y el susurro del viento entre las hojas de los árboles que no sabía identificar. Por primera vez en años, Emiliano experimentó una sensación extraña que no lograba nombrar: la vulnerabilidad de no tener control absoluto sobre su entorno. Regresó al automóvil y decidió continuar por el sendero del centro, esperando que eventualmente lo llevara a algún punto de referencia que le permitiera orientarse. Los minutos se convirtieron en media hora, y la media hora en una hora completa, mientras el paisaje se volvía cada vez más rural y apartado. Casas pequeñas de adobe comenzaron a aparecer esporádicamente entre la vegetación, con patios donde colgaba ropa colorida secándose al sol y corrales donde pastaban cabras y gallinas que picoteaban despreocupadamente la tierra. Fue entonces cuando vislumbró una construcción más grande que las demás, una casa de adobe pintada de azul desbotado, con ventanas enmarcadas por madera café, y un letrero pintado a mano que decía «Tienda Doña Carmen». El establecimiento tenía un aspecto humble pero acogedor, con un pequeño porche techado donde se apilaban costales de frijol y maíz, y mesas improvisadas donde se exhibían verduras frescas y productos caseros en frascos de vidrio reutilizados. Emiliano estacionó el Porsche frente a la tienda, consciente de que el vehículo desentonaba completamente en aquel entorno. Algunos niños que jugaban en la calle se acercaron curiosos a observar el automóvil brillante, señalándolo entre murmullos y risitas. Respiró profundamente antes de bajar, ajustándose la corbata de seda que ahora le parecía ridículamente formal para las circunstancias. Al empujar la puerta de madera que crujía en sus bisagras antiguas, una campanita oxidada anunció su entrada. El interior de la tienda era pequeño,
pero estaba meticulosamente organizado, con estantes de madera que llegaban hasta el techo, abarrotados de productos diversos, desde dulces tradicionales en frascos de vidrio hasta artículos de primera necesidad como jabones y detergentes. El aroma del lugar era una mezcla reconfortante de canela, piloncillo y café recién molido. Fue en ese momento cuando sus ojos se encontraron con los de ella, y algo inexplicable sucedió en su pecho. Marisol Fuentes Vargas estaba acomodando paquetes de azúcar mascabado en una repisa, su cabello castaño recogido en una trenza sencilla que caía sobre su hombro derecho. Vestía un vestido de algodón floreado de colores suaves que se mecía ligeramente con sus movimientos, y cuando se volvió hacia él, su rostro se iluminó con una sonrisa espontánea que parecía nacer directamente de su alma. «Buenos días, señor», le dijo con una voz melodiosa que tenía el acento característico de la región. «¿En qué puedo ayudarle?». Por primera vez en décadas, Emiliano Herrera Montes se quedó sin palabras. Acostumbrado a comandar juntas directivas y a negociar contratos millonarios con la confianza de quien nunca había conocido el fracaso, se encontraba tartamudeando como un adolescente ante aquella mujer que irradiaba una naturalidad que él había olvidado que existía. «Yo me encuentro perdido», logró articular finalmente, sintiendo cómo sus mejillas se coloraban ligeramente. «Busco una propiedad por esta zona, pero mi GPS dejó de funcionar hace un buen rato». Marisol asintió comprensivamente, limpiándose las manos en un delantal bordado antes de acercarse a él. Su cercanía le trajo un aroma sutil a flores silvestres y canela que le provocó un mareo extraño, como si todos sus sentidos se hubieran agudizado súbitamente. «Esta zona puede ser complicada para quienes no la conocen», explicó ella con paciencia, sin un ápice de condescendencia en su voz. «Las propiedades están muy dispersas y muchas veces los caminos no aparecen en los mapas modernos. ¿Recuerda alguna referencia del lugar que busca?». Emiliano sacó su teléfono celular e intentó mostrarle la dirección, pero la pantalla indicaba que no había señal. La frustración que había estado conteniendo durante horas amenazó con desbordarse, pero algo en la expresión serena de Marisol lo tranquilizó de manera inexplicable. «¿Sabe qué?», dijo ella, notando su evidente tensión. «¿Por qué no se sienta un momento? Le preparo un café mientras pensamos cómo ayudarle a encontrar su camino». Sin esperar respuesta, Marisol se dirigió hacia una pequeña estufa de gas en la parte trasera de la tienda, donde tenía una olla de barro humeando suavemente. Emiliano la observó moverse con una gracia natural, cada gesto eficiente pero sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para dedicar a un extraño que había aparecido perdido en su establecimiento. Aceptó la taza de cerámica simple que ella le ofreció y se sentó en una silla de madera que crujió bajo su peso. El café tenía un sabor intenso y aromático que ninguna máquina expreso de su oficina había logrado igualar jamás. Mientras lo saboreaba lentamente, sus ojos recorrieron el interior de la tienda, notando detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Las fotografías familiares clavadas en las paredes de adobe, los frascos etiquetados a mano con mermeladas caseras, la forma en que la luz natural se filtraba por las ventanas, creando patrones dorados sobre el piso de tierra apisonada. «Este lugar tiene algo especial», murmuró sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Marisol sonrió mientras se sentaba frente a él con su propia taza de café. «Es el hogar de mi familia desde hace 3 generaciones», explicó con orgullo evidente en su voz. «Mi bisabuela empezó este pequeño negocio vendiendo dulces caseros a los viajeros que pasaban por el camino principal. Mi abuela agregó los abarrotes básicos y mi madre, que Dios la tenga en su gloria, expandió la variedad de productos». La mención de su madre trajo una sombra momentánea a su expresión, pero se recuperó rápidamente. Emiliano sintió curiosidad por conocer más de su historia, algo completamente inusual en él, que rara vez prestaba atención personal a las personas fuera de su círculo empresarial. «¿Y usted?», preguntó, sorprendiéndose de su propio interés. «También planea expandir el negocio». Marisol se encogió de hombros con modestia. «Por ahora me conformo con mantenerlo funcionando», respondió. «Cuido de mi madre que está enferma
y trato de preservar las tradiciones familiares. No todas las expansiones son hacia afuera. A veces crecemos hacia adentro, profundizando en lo que realmente importa. Sus palabras golpearon a Emiliano con una fuerza inesperada. En su mundo, el crecimiento siempre significaba más. Más proyectos, más ganancias, más propiedades, más reconocimiento. La idea de crecer hacia adentro era un concepto que nunca había considerado, y sin embargo, sentado en esa tienda humilde con una taza de café casero entre las manos, comenzaba a vislumbrar qué podría significar. El sonido de una campana de iglesia a la distancia lo sacó de su conversación, indicando que ya era mediodía. Emiliano se sobresaltó al darse cuenta de que había estado allí durante más de una hora, tiempo que normalmente habría considerado perdido de manera inexcusable. Sin embargo, no sentía la urgencia habitual de marcharse corriendo hacia su próxima cita. «La propiedad que busco», dijo finalmente, sacando del bolsillo una tarjeta arrugada con información manuscrita. «Es el Rancho San José, supuestamente a unos 20 kilómetros hacia el oeste». Los ojos de Marisol se iluminaron con reconocimiento. «Ah, sí, conozco ese lugar. Don Aurelio, nuestro vecino, puede llevarlo por el camino correcto. Está un poco complicado llegar porque hay que pasar por varios ranchos privados, pero él conoce todos los atajos». Se levantó y asomó la cabeza por la puerta trasera, llamando a alguien en el patio. Momentos después apareció un hombre mayor, de complexión robusta y piel curtida por años de trabajo bajo el sol, con un sombrero de palma desgastado y una sonrisa amable que arrugaba las comisuras de sus ojos. «Don Aurelio», dijo Marisol con cariño evidente, «este caballero busca el Rancho San José. ¿Podría orientarlo?» El hombre mayor estudió a Emiliano con ojos perspicaces antes de asentir. «Claro, chamaca. Es complicado llegar si no conoces la zona». Se dirigió a Emiliano con respeto pero sin servilismo. «¿Viene en ese carro tan elegante que está allá afuera?» Emiliano asintió, ligeramente avergonzado por la ostentación de su vehículo en aquel entorno. «Sí, señor». «Va a tener que dejarlo aquí», declaró don Aurelio sin rodeos. «El camino al rancho tiene partes muy angostas y pedregosas. Ni modo, tendrá que ir en mi camioneta». La idea de dejar su Porsche de $200,000 en medio del campo provocó un momento de pánico en Emiliano, pero algo en la expresión honesta de don Aurelio y la sonrisa tranquilizadora de Marisol lo calmó. «No se preocupe», añadió ella notando su hesitación. «Su automóvil estará seguro aquí. En esta comunidad nos cuidamos unos a otros». Media hora después, Emiliano se encontraba sentado en la cabina de una camioneta Ford de hace 20 años, aferrado al asiento mientras don Aurelio navegaba por senderos que más parecían sugerencias de camino que rutas reales. La conversación fluía sorprendentemente fácil entre ellos, con el hombre mayor compartiendo anécdotas sobre la región y sus habitantes mientras señalaba puntos de referencia que para Emiliano eran completamente invisibles. «Esa muchacha, Marisol», comentó don Aurelio de repente, lanzándole una mirada significativa, «es una joya. Tras la muerte de su madre, se ha hecho cargo de todo ella solita. Cuida a doña Carmen, mantiene el negocio funcionando y todavía encuentra tiempo para ayudar a las familias necesitadas de la zona». Emiliano sintió curiosidad por saber más, pero algo en el tono protector de don Aurelio le advirtió que no indagara demasiado. Sin embargo, la imagen de Marisol acomodando productos con esa sonrisa sincera se había grabado en su memoria con una nitidez que lo desconcertaba. Cuando finalmente llegaron al Rancho San José, Emiliano comprendió por qué había sido imposible encontrarlo por su cuenta. La propiedad estaba escondida entre colinas ondulantes, accesible solo por un camino serpenteante que se bifurcaba en múltiples direcciones confusas. Era exactamente el tipo de terreno que buscaba para su proyecto. Amplio, con potencial para desarrollo, pero lo suficientemente apartado para crear un desarrollo exclusivo. Después de inspeccionar la propiedad y acordar una segunda visita con el dueño para la siguiente semana, don Aurelio lo llevó de regreso a la tienda. Durante el trayecto de retorno, Emiliano se sorprendió a sí mismo haciendo preguntas sobre la comunidad, los habitantes locales, las tradiciones de la zona. Por primera vez en años,
Su mente no estaba ocupada exclusivamente en números, proyecciones financieras y estrategias de mercado. Al llegar a la tienda, Marisol los recibió con otra sonrisa radiante, que hizo que el estómago de Emiliano se contrajera de manera extraña. ¿Encontraron el lugar? Sí, gracias a su ayuda y la de don Aurelio, respondió él, sorprendiéndose de lo reacio que se sentía a marcharse. No sé cómo agradecerles. No hay nada que agradecer, replicó ella con sencillez. Para eso estamos, para ayudarnos entre vecinos. Emiliano se subió a su porche, que parecía aún más fuera de lugar después de haber pasado el día en la camioneta de don Aurelio. Mientras encendía el motor, bajó la ventanilla para despedirse. ¿Volverá por aquí pronto?, preguntó Marisol, y Emiliano detectó algo en su tono que podría haber sido esperanza. La próxima semana, respondió, sorprendiéndose de lo rápido que había salido la respuesta, para terminar de revisar la propiedad. Perfecto, sonrió ella. Le tendré café fresco esperándolo. Mientras se alejaba por el camino polvoriento, Emiliano miró por el espejo retrovisor hasta que la tienda azul desapareció tras una curva. Durante todo el trayecto de regreso a San Luis Potosí, no pudo sacar de su mente la imagen de Marisol Fuentes Vargas, ni el sabor de aquel café casero, ni la extraña sensación de paz que había experimentado en aquel lugar humble que contrastaba tan dramáticamente con su mundo de cristal y acero. Durante los siguientes 4 días, Emiliano Herrera Montes descubrió que su mente regresaba constantemente a aquel café casero y a la sonrisa espontánea de Marisol. Desde su oficina en el piso 20 de la torre empresarial del centro de San Luis Potosí, observaba por las ventanas de cristal el paisaje urbano que antes le había parecido el epítome del éxito, pero que ahora se sentía extrañamente frío e impersonal. ¿Estás seguro de que quieres regresar tan pronto?, le preguntó Nicolás Ruiz Delgado, su socio y mejor amigo desde la universidad, mientras revisaba los planos del proyecto inmobiliario desplegados sobre la mesa de juntas. Generalmente esperamos al menos un mes entre visitas para tener tiempo de analizar todas las variables. Emiliano se removió incómodo en su silla ergonómica de cuero italiano. No podía explicarle a Nicolás que su prisa por regresar tenía muy poco que ver con la propiedad, y mucho que ver con una mujer de trenza castaña y vestido floreado que había logrado infiltrarse en sus pensamientos de manera completamente irracional. Es importante cerrar este negocio rápidamente, mintió con una desenvoltura que había perfeccionado durante años de negociaciones empresariales. El mercado inmobiliario está en alza y no podemos permitir que otro desarrollador se nos adelante. Nicolás lo estudió con esos ojos perspicaces que habían sido capaces de detectar sus mentiras desde que tenían 20 años. Emiliano, te conozco desde hace 15 años. Cuando tienes esa expresión, significa que hay algo que no me estás diciendo. No seas dramático, replicó Emiliano, fingiendo concentrarse en los documentos financieros. Simplemente quiero asegurarme de que estamos tomando la decisión correcta. El martes por la mañana, Emiliano se encontró conduciendo nuevamente hacia el interior, pero esta vez había tomado una ruta diferente que le permitía llegar directamente a la tienda de doña Carmen sin necesidad de perderse primero. El camino le resultaba extrañamente familiar ahora, como si hubiera recorrido esos senderos polvorientos durante años en lugar de una sola vez. Al estacionar frente al establecimiento de adobe azul, notó que su corazón se aceleraba de una manera que no había experimentado desde la adolescencia. Marisol estaba sentada en el porche delantero, descascarando chícharos en una olla de barro, mientras conversaba animadamente con una mujer mayor que Emiliano no había visto la semana anterior. «Buenos días», saludó al acercarse, y vio cómo el rostro de Marisol se iluminaba con una alegría genuina que le provocó una calidez extraña en el pecho. «¡Qué sorpresa tan agradable!», exclamó ella, levantándose y sacudiéndose las manos en el delantal. «Mire, mamá, este es el señor del que le conté, el que se perdió la semana pasada». La mujer mayor lo estudió con ojos inteligentes que brillaban a pesar de la evidente fatiga en su rostro. Doña Carmen Vargas de Fuentes tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño suelto y vestía una bata de casa bordada a mano que había conocido mejores tiempos, pero que estaba impecablemente limpia. «Mucho gusto, señor»,
dijo con una voz ronca pero cálida, extendiéndole una mano sorprendentemente fuerte. Marisol me contó que fue muy gentil con ella. En estos tiempos la cortesía se está volviendo cada vez más escasa. Emiliano tomó su mano con cuidado, notando la textura áspera de dedos que habían trabajado duro durante décadas. «El gusto es mío, señora. Su hija me ayudó muchísimo cuando estaba perdido». «Siéntese, siéntese», insistió doña Carmen señalando una silla de madera junto a las suyas. «Marisol, trae café para nuestro visitante». «No es necesario», protestó Emiliano automáticamente, pero se detuvo al ver la expresión ligeramente ofendida en el rostro de la mujer mayor. «En esta casa, rechazar la hospitalidad es una ofensa», declaró doña Carmen con firmeza maternal. «Además, el café de Marisol es el mejor de toda la región. Aprenda a recibir lo que se le ofrece con amor, joven». La reprimenda suave pero directa lo tomó por sorpresa. En su mundo empresarial, rara vez alguien le hablaba con tanta franqueza natural, sin la deferencia artificial que su riqueza generalmente inspiraba. Se sentó obedientemente, sintiendo como un niño al que acababan de poner en su lugar. Marisol regresó con una bandeja donde llevaba 3 tazas humeantes y un plato de empanadas que despedían un aroma irresistible a canela y piloncillo. Se sentó junto a ellos, y por primera vez Emiliano pudo observarla sin el pretexto de necesitar direcciones. La luz matutina creaba reflejos dorados en su cabello, y sus movimientos al servir el café tenían una gracia inconsciente que lo cautivó completamente. «¿A qué se dedica usted, si no es muy indiscreto preguntar?», inquirió doña Carmen después de darle un sorbo a su café. «Soy constructor», respondió Emiliano, optando por la versión simplificada de su ocupación. «Desarrollo proyectos habitacionales». «Ah, qué interesante», murmuró la mujer mayor. «¿Casas para familias trabajadoras?». La pregunta lo hizo sentir ligeramente incómodo. Sus desarrollos estaban dirigidos exclusivamente a clientes de alto poder adquisitivo: condominios de lujo, residencias exclusivas, desarrollos turísticos para las clases más privilegiadas. «En realidad, me enfoco más en proyectos de alta gama», admitió, esperando que su honestidad no fuera malinterpretada. Doña Carmen asintió sin juicio aparente en su expresión. «Cada quien tiene su mercado», comentó sabiamente. «Lo importante es construir con honor y dar trabajo honesto a las familias que lo necesitan». Marisol le lanzó una mirada a su madre, que Emiliano no logró interpretar completamente, pero que parecía contener una advertencia suave. La conversación derivó naturalmente hacia temas más ligeros: el clima, las festividades próximas de la región, las tradiciones locales que Emiliano desconocía por completo. «¿Viene de una familia grande?», preguntó Marisol cuando la conversación encontró una pausa natural. «Solo tengo una hermana», respondió él, «Fernanda. Ella maneja la parte administrativa de la empresa, mientras yo me encargo de las operaciones y el desarrollo». «¿Y sus padres?». «Fallecieron hace algunos años», dijo brevemente, sin elaborar sobre el hecho de que su padre había muerto de un infarto masivo a los 55 años, víctima del estrés constante de manejar un imperio empresarial que nunca se detenía. Doña Carmen hizo una pequeña cruz en el aire y murmuró una oración silenciosa: «Que Dios los tenga en su santa gloria». Es duro crecer sin la guía de los padres. La empatía genuina en su voz conmovió a Emiliano más de lo que había esperado. En su círculo social, las condolencias por muertes familiares eran formalidades corteses, expresadas brevemente antes de pasar a temas más cómodos. Esta mujer hamble expresaba un dolor sincero por personas que ni siquiera había conocido. «¿Y usted nunca se casó?», continuó doña Carmen con la curiosidad directa de alguien que había vivido lo suficiente como para no perder tiempo con subterfugios. Emiliano sintió que sus mejillas se coloreaban ligeramente. «No, he estado muy concentrado en los negocios». «Los negocios no calientan la cama por las noches», declaró la mujer mayor con una sonrisa traviesa que arrancó una carcajada involuntaria de su hija. «Un hombre de su edad debería estar formando una familia, tener hijos corriendo por toda la casa». «¡Mamá!», protestó Marisol, claramente avergonzada por la franqueza de su madre. «¿Qué tiene de malo?». «Es la verdad», replicó doña Carmen sin arrepentimiento. «Mire qué hombre tan guapo y educado».
Seguramente tiene mujeres haciendo cola para casarse con él. Emiliano se rió nuevamente, sorprendido de lo cómodo que se sentía con aquella conversación que en cualquier otro contexto habría considerado inapropiadamente personal. La verdad es que no, señora. Las mujeres que conozco parecen más interesadas en mi cuenta bancaria que en mi compañía. Entonces conoce a las mujeres equivocadas, sentenció doña Carmen con sabiduría práctica. Las mujeres de verdad, las que valen la pena, no se fijan en lo que tiene un hombre en los bolsillos, sino en lo que tiene en el corazón. La mirada de Marisol se encontró brevemente con la de Emiliano, y él sintió una corriente eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. En sus ojos castaños vio algo que no había encontrado jamás en las mujeres de su círculo social: interés genuino sin cálculo, curiosidad sin agenda oculta. «Bueno», dijo Emiliano después de un momento, «debería ir a revisar la propiedad antes de que se haga muy tarde». «¿No quiere que don Aurelio lo acompañe otra vez?», preguntó Marisol. «Creo que ya puedo encontrar el camino por mi cuenta», mintió Emiliano, que en realidad esperaba tener una excusa para regresar más tarde a pedir ayuda si se perdía nuevamente. Se levantó para marcharse, pero doña Carmen lo detuvo con un gesto. «Llévese unas empanadas para el camino», insistió, llenando una bolsa de papel con las delicias caseras. «Y regrese cuando guste. Esta casa siempre está abierta para personas de buen corazón». Efectivamente, Emiliano se perdió en el camino al rancho, no una, sino 2 veces, pero logró llegar finalmente después de preguntarle a varios campesinos locales que lo miraron con curiosidad divertida, pero le ofrecieron ayuda sin dudar. La inspección de la propiedad fue exitosa, y acordó con el dueño iniciar los trámites de compra la siguiente semana. De regreso, se detuvo nuevamente en la tienda, oficialmente para agradecer las empanadas, pero secretamente esperando pasar más tiempo con Marisol. La encontró sola, preparando el cierre del día mientras su madre descansaba en el interior de la casa. «¿Todo salió bien con su propiedad?», preguntó ella mientras contaba el dinero de la caja registradora vintage. «Perfectamente», respondió él, observando cómo la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, creando un ambiente íntimo y cálido. «Marisol, me preguntaba si le gustaría acompañarme a cenar algún día». Ella se detuvo en medio de sus cálculos y lo miró directamente a los ojos. En su expresión vio sorpresa, pero también algo que podía ser interés. «Señor Emiliano», dijo finalmente con suavidad, «usted parece un hombre muy bueno, pero somos de mundos completamente diferentes. Yo nunca he salido de esta región, y usted, bueno, usted tiene una vida sofisticada en la ciudad». «Precisamente por eso», replicó él con más urgencia de la que había pretendido mostrar, «mi mundo está lleno de personas que dicen exactamente lo que creen que quiero escuchar. Con usted siento que puedo ser simplemente yo mismo». Marisol cerró la caja registradora y se apoyó contra el mostrador, estudiándolo con esos ojos inteligentes que parecían ver más allá de las apariencias. «¿Y quién es usted realmente, Emiliano Herrera?», preguntó en voz baja. «Cuando no está construyendo edificios ni manejando empresas, ¿quién es la persona que hay detrás de todos esos trajes elegantes?». La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Era algo que nadie le había preguntado jamás, algo que él mismo había dejado de preguntarse años atrás. Se quedó en silencio durante largos segundos, buscando una respuesta honesta. «No lo sé», admitió finalmente, y la vulnerabilidad de esa confesión lo sorprendió incluso a él mismo. «Creo que me perdí en algún punto entre construir una empresa y convertirme en la empresa, pero aquí, en este lugar, contigo, siento como si pudiera recordar quién solía ser». Marisol se mordió el labio inferior, un gesto inconsciente que Emiliano encontró adorable. «Mi madre siempre dice que cuando alguien se pierde es porque necesitaba encontrar un nuevo camino». «¿Eso significa que aceptas mi invitación?», preguntó con una sonrisa esperanzada. Ella sonrió también, pero había cautela en su expresión. «Significa que puede seguir viniendo por café mientras descubre quién es realmente. Y entonces veremos qué pasa». Emiliano sintió una alegría desproporcionada ante esa respuesta moderadamente positiva. «¿El viernes estaría bien para otra visita de café?». «Los viernes horneamos pan dulce fresco»,
respondió ella con una sonrisa que hizo que su corazón se acelerara nuevamente. Vendría bien tener alguien que ayude a probarlo. Mientras conducía de regreso a la ciudad esa noche, Emiliano no pudo quitarse la sonrisa de la cara. Por primera vez en años, tenía algo que esperar que no tenía nada que ver con ganancias trimestrales o proyecciones de mercado. Sin embargo, una pequeña voz en su cabeza le recordaba que Marisol tenía razón. Eran de mundos completamente diferentes, y él aún no tenía idea de cómo o si podrían funcionar juntos. Lo que no sabía era que esa misma noche, en la pequeña casa de adobe azul, Marisol le contaba a su madre sobre el extraño efecto que aquel empresario bien vestido había tenido en su corazón normalmente cauteloso. «Ten cuidado, mija», le advirtió doña Carmen, con la sabiduría de quien había visto muchas primaveras. Los hombres como él pueden ser sinceros en sus intenciones, pero a veces los mundos diferentes son diferentes por una razón. Pero mientras Marisol se quedaba despierta esa noche, mirando las estrellas a través de su ventana, no podía dejar de pensar en la vulnerabilidad genuina que había visto en los ojos de Emiliano, cuando admitió que se había perdido a sí mismo, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse si quizás, solo quizás, dos personas de mundos diferentes podrían encontrar un camino común hacia algo hermoso. El viernes llegó con una llovizna suave que convertía el aire en una bruma aromática cargada del perfume de la tierra húmeda y las flores silvestres. Emiliano había cancelado una junta importante con inversionistas japoneses, algo que su asistente personal había recibido con una expresión de shock apenas contenido. Jamás en 5 años de trabajar para él lo había visto postergar reuniones estratégicas por razones que no fueran emergencias médicas o desastres naturales. «¿Está seguro de que se encuentra bien, señor Herrera?», había preguntado Patricia, su secretaria, con genuina preocupación en su voz. Cancelar la reunión con los japoneses podría retrasar el proyecto de Guadalajara por meses. «Estoy perfectamente bien», había respondido Emiliano con más brusquedad de la necesaria. «Reagenda la cita para la próxima semana. Tengo asuntos importantes que atender». Ahora, mientras conducía hacia la tienda de doña Carmen bajo la lluvia ligera, se preguntaba cuándo exactamente había comenzado a considerar el café con una mujer rural como asuntos importantes. Su teléfono había sonado incesantemente durante el trayecto. Nicolás, preocupado por su comportamiento errático, Fernanda inquieta por las decisiones empresariales que estaba postergando, el contador principal alarmado por la reunión cancelada. Había apagado el teléfono a mitad del camino. La tienda lucía especialmente acogedora, con la lluvia tamborilando suavemente sobre el techo de lámina. Por las ventanas se veía el resplandor cálido de las lámparas de aceite que Marisol había encendido para compensar la penumbra del día nublado. El aroma del pan dulce recién horneado se mezclaba con el olor a lluvia fresca, creando una atmósfera que le recordaba vagamente a los cuentos de hadas que su abuela le leía cuando era niño. Al empujar la puerta, encontró a Marisol detrás del mostrador, organizando una bandeja de conchas, orejas y empanadas que aún despedían vapor del horno. Llevaba un vestido amarillo claro que hacía que su piel pareciera dorada bajo la luz tenue, y tenía una pequeña mancha de harina en la mejilla que Emiliano encontró inexplicablemente encantadora. «Llegó en el momento perfecto», le dijo con esa sonrisa que había comenzado a aparecer en sus sueños. «El primer lote acaba de salir del horno». «Huele increíble», respondió él, inhalando profundamente el aroma hogareño que contrastaba brutalmente con el aire esterilizado de su oficina climatizada. «Pruebe esta concha», insistió ella, ofreciéndole una pieza de pan dulce aún tibia. «La masa la hice con manteca de cerdo que nos regaló don Aurelio, y el azúcar glass tiene un toque de canela molida que cultivo en el patio trasero». Emiliano mordió el pan y cerró los ojos involuntariamente. La textura era perfecta, suave y esponjosa por dentro, ligeramente crujiente por fuera. El sabor era una sinfonía de dulzura sutil, manteca rica y esa nota de canela que parecía despertar todos sus sentidos. «Esto es extraordinario», murmuró con sincera admiración. «¿Dónde aprendió a hornear así? Mi abuela me enseñó desde que tenía 8 años».
respondió Marisol con orgullo evidente. Ella decía que cocinar con amor era la única forma de alimentar realmente a las personas. Se sirvieron café y se sentaron en el pequeño rincón que Marisol había acondicionado con 2 sillas y una mesita baja, junto a una ventana que ofrecía vista a un patio trasero donde crecían hierbas aromáticas y flores de colores brillantes. La lluvia creaba un telón sonoro relajante que los envolvía en una intimidad natural. ¿Su madre está bien?, preguntó Emiliano, notando que doña Carmen no había aparecido para saludar. Una sombra cruzó el rostro de Marisol. Está descansando. Ha tenido algunos días difíciles últimamente. ¿Es algo serio? Marisol vaciló un momento antes de responder, como sopesando cuánto debía confiar en él. Los doctores dicen que es su corazón. Necesita medicamentos caros que son difíciles de conseguir con lo que ganamos en la tienda. La vulnerabilidad en su voz despertó un instinto protector en Emiliano que no sabía que poseía. Sin pensarlo, se inclinó hacia adelante y cubrió su mano con la suya. «Si necesita ayuda con los medicamentos», comenzó a decir. «No», lo interrumpió ella suavemente pero con firmeza, retirando su mano. «Agradezco la intención, pero no puedo aceptar caridad». «No sería caridad», protestó él. «¿Qué sería entonces?», preguntó ella, estudiándolo con esos ojos penetrantes. «Somos prácticamente extraños, Emiliano. El hecho de que tome café conmigo unos días no le da derecho a resolver mis problemas familiares». La respuesta lo tomó desprevenido, en parte porque tenía razón y en parte porque había esperado que ella se sintiera agradecida por su oferta. En su mundo, el dinero solucionaba la mayoría de los problemas, y las personas generalmente recibían su generosidad financiera con gratitud efusiva. «Tiene razón», admitió después de un momento. «Me disculpo, no quise ofender». La tensión en los hombros de Marisol se relajó visiblemente. «No me ofendió. Entiendo que sus intenciones son buenas, pero mi familia ha sobrevivido durante generaciones con dignidad, y no voy a cambiar eso ahora». «Respeto eso», dijo él, y se sorprendió de descubrir que realmente lo respetaba. En su círculo social, la independencia financiera a menudo se sacrificaba por conveniencia, comodidad o ambición. La determinación de Marisol de mantener su autonomía, incluso en circunstancias difíciles, era algo que no había encontrado antes. La conversación derivó hacia temas más ligeros: los proyectos de mejora que Marisol tenía para la tienda, las tradiciones culinarias de la región, las festividades locales que se acercaban. Emiliano se encontró relatando anécdotas de su trabajo que nunca había compartido con nadie, historias graciosas sobre clientes excéntricos y errores de construcción que se habían convertido en características únicas de sus desarrollos. Fue entonces cuando llegó Joaquín Morales. El hombre apareció en la puerta como una presencia dominante que cambió instantáneamente la atmósfera del lugar. Alto y de complexión atlética, con el bronceado profundo de alguien que trabajaba bajo el sol y la confianza casual de quien se sentía en casa, Joaquín tenía unos 30 años y poseía el tipo de atractivo rudo que las mujeres locales claramente encontraban irresistible. «Marisol, mi amor», dijo con una sonrisa amplia que no llegaba completamente a sus ojos, «escuché que habías estado entreteniendo visitantes». El lenguaje corporal de Marisol cambió inmediatamente. Se puso tensa, su sonrisa se volvió forzada y sus manos se entrelazaron nerviosamente sobre la mesa. «Joaquín», respondió con cortesía fría, «no esperaba verte». «Ya sabes que siempre paso por aquí los viernes», replicó él, dirigiendo una mirada evaluativa a Emiliano que claramente no le gustó lo que vio. «¿No vas a presentarme a tu amigo?» Marisol se levantó lentamente, como si necesitara poner distancia física entre ella y la mesa, donde había estado compartiendo momentos íntimos con Emiliano. «Joaquín Morales, le presento a Emiliano Herrera». «Señor Herrera, Joaquín es un vecino de la comunidad». La pausa antes de vecino no pasó desapercibida para ninguno de los dos hombres. Emiliano se levantó también y extendió la mano, que Joaquín estrechó con una presión excesiva que claramente pretendía ser intimidatoria. «Mucho gusto», dijo Emiliano manteniendo un tono neutral.
¿De visita por la zona?, preguntó Joaquín con una sonrisa que no era en absoluto amigable. Negocios, respondió Emiliano brevemente. Ah, ya veo. ¿Y esos negocios requieren muchas visitas a nuestra tienda local? La tensión en el aire era palpable. Marisol se movía nerviosamente entre los dos hombres, claramente incómoda con la dirección que estaba tomando la conversación. Joaquín, intervino ella con firmeza. El señor Herrera es un cliente respetado. Ha sido muy amable. Estoy seguro de que sí, murmuró Joaquín, sin apartar los ojos de Emiliano. Los hombres de la ciudad pueden ser muy amables cuando quieren algo. La implicación en sus palabras era inconfundible, y Emiliano sintió que su propia paciencia comenzaba a agotarse. Sin embargo, algo en la expresión suplicante de Marisol lo contuvo de responder con la aspereza que la insinuación merecía. Creo que debería irme, dijo finalmente dirigiéndose a Marisol. Gracias por el café y el pan dulce. Estuvieron excelentes. No tiene que irse por mi culpa, dijo Joaquín con falsa magnanimidad. Solo pasaba a saludar a mi novia. Las palabras cayeron como una bomba en el ambiente tenso. Marisol se puso pálida y sus ojos se llenaron de una mezcla de furia y humillación. Joaquín, no soy tu novia, declaró con voz temblorosa pero firme. Dejé de serlo hace más de un año. Vamos, Marisol, replicó él con condescendencia. Sabes que solo tuvimos un malentendido. He estado esperando pacientemente a que recapacites. Emiliano observó el intercambio, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su pecho. El tono posesivo de Joaquín y la evidente incomodidad de Marisol le despertaron un instinto protector que no sabía que poseía. La señorita claramente no está interesada. Intervino con voz calmada, pero firme. Quizás debería respetar su decisión. Joaquín se volvió hacia él con ojos que brillaban peligrosamente. Esto no es asunto suyo, forastero. Marisol y yo tenemos historia. La historia pasada no da derechos presentes, replicó Emiliano, manteniendo su tono controlado a pesar de que cada instinto le gritaba que pusiera a aquel hombre en su lugar físicamente. «¡Ya basta los dos!», exclamó Marisol, con una firmeza que sorprendió a ambos hombres. «Joaquín, te voy a pedir que te vayas. Ya te dije claramente que lo nuestro terminó». «¿Por él?», preguntó Joaquín señalando a Emiliano con desprecio. «¿Por un ricachón de la ciudad que está jugando a ser campesino? Marisol, sabes que cuando se canse de su jueguito va a regresar a su mundo de lujo y te va a dejar aquí como si nunca hubieras existido». Las palabras golpearon a Emiliano con más fuerza de la que había esperado, principalmente porque reflejaban sus propios miedos secretos sobre la viabilidad de cualquier relación con Marisol. «Vete, Joaquín», repitió Marisol con voz temblorosa. «Ya hiciste suficiente daño». Joaquín la miró durante un largo momento, luego dirigió una sonrisa maliciosa a Emiliano. «Disfrute su diversión, señor Herrera, pero recuerde que cuando usted se vaya, nosotros seguiremos aquí, y Marisol va a necesitar a alguien que realmente pertenezca a su mundo». Salió de la tienda, dejando tras de sí un silencio pesado y una atmósfera cargada de tensiones no resueltas. Marisol se quedó parada junto al mostrador, con los puños apretados y lágrimas de frustración brillando en sus ojos. «Lo siento», murmuró sin mirarlo. No tenía derecho a involucrarle en esto. Emiliano se acercó cuidadosamente, como si se aproximara a un animal herido. «No tiene nada por lo que disculparse. Él fue quien se comportó de manera inapropiada». «Pero no está completamente equivocado», susurró ella, finalmente levantando la vista para encontrarse con sus ojos. «¿Qué estamos haciendo realmente, Emiliano? ¿Esto es solo entretenimiento para usted mientras está por la zona?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara, y esa realización lo aterró más de lo que había anticipado. «No lo sé», admitió con honestidad brutal. «Todo lo que sé es que cuando estoy aquí contigo, siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo. No sé qué significa eso o hacia dónde nos lleva, pero sé que no quiero que termine». Marisol lo estudió durante largos segundos, buscando en su expresión alguna señal de falsedad o cálculo. Aparentemente satisfecha con lo que encontró, suspiró profundamente. «Mi corazón me dice que confíe en usted», dijo finalmente.
Pero mi cabeza me recuerda que los cuentos de hadas no existen en la vida real. ¿Y si escribiéramos nuestro propio cuento?, preguntó él, sorprendiéndose de su propia audacia. ¿Uno donde no importa de dónde venimos, sino hacia dónde decidimos ir juntos? Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en los labios de Marisol. Sería un cuento muy complicado. Los mejores cuentos siempre lo son, respondió él, devolviéndole la sonrisa. Pero mientras se despedían esa tarde, y Emiliano conducía de regreso a la ciudad con la lluvia golpeando su parabrisas, las palabras de Joaquín resonaban en su mente como una advertencia profética. Realmente estaba preparado para abandonar su mundo de comodidades y conveniencias por una vida de simplicidad rural, y era justo pedirle a Marisol que arriesgara su corazón por alguien que aún no estaba seguro de poder quedarse. Las respuestas a esas preguntas comenzarían a revelarse mucho antes de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Los siguientes 2 meses transcurrieron en una montaña rusa emocional que desafió todo lo que Emiliano creía saber sobre sí mismo. Sus visitas a la tienda se volvieron rituales sagrados que organizaban su vida más efectivamente que cualquier agenda empresarial. Los martes y viernes por la mañana, los domingos después de misa, y cualquier excusa que pudiera inventar entre esos días programados, Nicolás comenzó a preocuparse seriamente por su comportamiento. «Emiliano, necesitamos hablar», le dijo una tarde mientras revisaban los planos del desarrollo que había surgido de la compra del rancho San José. «En los últimos 2 meses has postergado 4 juntas importantes. Rechazaste el proyecto de Cancún sin dar explicaciones coherentes, y tu asistente me dice que desapareces durante días enteros sin avisar». Emiliano no levantó la vista de los documentos que pretendía estudiar. «Estoy explorando nuevas direcciones para la empresa». ¿Qué clase de nuevas direcciones requieren que ignores proyectos que podrían generar millones? Estoy considerando desarrollos más sustentables, proyectos que beneficien a las comunidades locales en lugar de desplazarlas. Nicolás lo miró como si hubiera declarado que planeaba abandonar la construcción para dedicarse a la agricultura. ¿De dónde sale esto? Nunca te habías interesado por el impacto social de nuestros proyectos. Quizás es hora de que me interese, replicó Emiliano, con más defensividad de la que había pretendido mostrar. «Que esto tiene que ver con esa mujer, ¿verdad?», preguntó Nicolás con la perspicacia de quien había sido su amigo durante 15 años. «La del interior». Emiliano finalmente levantó la vista, y Nicolás vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vulnerabilidad mezclada con una determinación férrea. «Su nombre es Marisol», dijo simplemente. «Emiliano, entiende que me preocupe. Has construido un imperio durante 10 años y ahora pareces dispuesto a arriesgarlo todo por alguien que conoces desde hace 2 meses. «No voy a arriesgar nada», protestó Emiliano. «Simplemente estoy reevaluando mis prioridades». La conversación fue interrumpida por la llegada de Fernanda Herrera Montes, quien entró a la oficina con la expresión determinada que ambos hombres habían aprendido a temer a lo largo de los años. «Hermano, necesitamos una conversación seria», anunció sin preámbulos, colocando sobre el escritorio un folder grueso lleno de fotografías. Emiliano abrió el folder y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las fotografías mostraban momentos íntimos entre él y Marisol, compartiendo café en la tienda, caminando por los senderos rurales, sentados en el porche de la casa mientras conversaban con doña Carmen. Alguien los había estado vigilando durante semanas. «¿Qué es esto?», preguntó con voz peligrosamente calmada. «Esto», declaró Fernanda dramáticamente, «es evidencia de que estás perdiendo el juicio por una cazafortunas del interior». La ira que se apoderó de Emiliano fue instantánea e intensa. Se levantó bruscamente, haciendo que la silla rodara hacia atrás. «Retira eso inmediatamente», gruñó con una voz que Fernanda no había escuchado desde que eran adolescentes. «No voy a retirar la verdad», replicó ella sin intimidarse. «Contraté un investigador privado porque estaba preocupada por tu comportamiento. ¿Sabes lo que descubrí? Esa mujer está en bancarrota, Emiliano. Su madre necesita medicamentos costosos que no puede pagar. Están a punto de perder la propiedad por deudas. Y de repente aparece un millonario solitario
al que puede envolver con su acto de mujer humilde y virtuosa. «No conoces a Marisol», dijo Emiliano con dientes apretados. «No sabes de qué estás hablando». «Sé exactamente de qué estoy hablando», continuó Fernanda implacablemente. «Sé que rechazó tu oferta de pagar los medicamentos de su madre, porque sabía que eso parecería muy obvio. Sé que mantiene las distancias justas para hacerte pensar que no está interesada en tu dinero. Es una actuación brillante, hermano, pero es solo eso, una actuación». Nicolás observaba el intercambio con creciente incomodidad. «Fernanda, quizás deberías...» «No», la interrumpió Emiliano con voz helada. «Quiero escuchar todo lo que mi hermana tiene que decir». «Muy bien», dijo Fernanda, interpretando su frialdad como apertura a la razón. «También sé sobre Joaquín Morales, su exnovio. ¿Sabías que terminaron porque él descubrió que ella tenía una aventura con un comerciante rico de la capital estatal? ¿O que desde entonces ha tenido una serie de amistades con hombres adinerados que pasan por la zona?» Las palabras golpearon a Emiliano como proyectiles físicos. «Estás mintiendo». «Tengo testimonios», replicó Fernanda, sacando más documentos del folder. 3 hombres diferentes en los últimos 2 años. Todos ricos, todos forasteros, todos convencidos de que habían encontrado a la mujer perfecta en el campo. El mundo de Emiliano comenzó a tambalearse. No porque creyera completamente las acusaciones de su hermana, sino porque sembraban semillas de duda que se alineaban perfectamente con sus propios miedos secretos. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué harías esto?». «Porque te amo», respondió Fernanda con lágrimas genuinas en los ojos. «Porque has trabajado toda tu vida para construir esto, y no voy a quedarme viendo cómo una mujer aprovechada lo destruye todo». Emiliano cerró el folder violentamente y lo arrojó sobre el escritorio. «Fuera, los dos, ahora». «Emiliano», comenzó Nicolás. «Fuera». Después de que salieron, Emiliano se quedó solo en su oficina, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse con el atardecer. Las dudas que había logrado mantener bajo control durante semanas ahora rugían en su mente como una tormenta. ¿Era realmente posible que Marisol fuera tan diferente de todas las mujeres que había conocido? ¿O había sido simplemente más hábil en ocultar sus verdaderas intenciones? Esa noche no durmió. Al día siguiente, canceló su visita habitual a la tienda por primera vez en 2 meses. Y al siguiente también. Mientras tanto, en la pequeña tienda azul del interior, Marisol comenzó a preguntarse qué había hecho mal. Emiliano había estado visitando con tanta regularidad que su ausencia era tan notable como había sido su presencia. Doña Carmen, debilitada pero aún perspicaz, notó inmediatamente el cambio en el estado de ánimo de su hija. «¿No ha venido tu pretendiente esta semana?», preguntó una tarde, mientras Marisol organizaba nerviosamente los productos en los estantes por tercera vez. «No es mi pretendiente», murmuró Marisol, pero sin convicción. «Claro que lo es», replicó su madre con una sonrisa débil. «Y tú estás enamorada de él, aunque seas demasiado orgullosa para admitirlo». Marisol se detuvo en sus tareas y se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿crees que estoy haciendo mal al permitir que se acerque? Joaquín dice que solo está jugando conmigo». «Joaquín dice eso porque está celoso», respondió doña Carmen sabiamente. «Pero mi pregunta es, ¿qué dice tu corazón?». «Mi corazón dice que es un buen hombre», admitió Marisol en voz baja, «pero mi cabeza dice que somos demasiado diferentes». «Las diferencias se pueden resolver si hay amor verdadero», murmuró su madre. «Pero primero, tienen que estar seguros de que es amor y no solo fascinación». El miércoles, Joaquín apareció en la tienda con una sonrisa triunfal que Marisol no había visto en meses. «¿Ya se cansó de jugar al campesino?», preguntó con condescendencia mal disimulada. «No sé de qué hablas», replicó Marisol, aunque su corazón se había acelerado con ansiedad. «Tú millonario», continuó Joaquín, disfrutando claramente del momento. «Hace días que no viene. Ya se dio cuenta de que esto no tiene futuro». «Sus visitas no son asunto tuyo», respondió ella con dignidad forzada. «Marisol, yo crecí aquí. Conozco a los hombres como él. Vienen por temporadas, se divierten con las muchachas locales y cuando se aburren regresan a sus vidas reales.
Aunque odiaba admitirlo, las palabras de Joaquín resonaban con los miedos que había estado tratando de ignorar. La ausencia inexplicada de Emiliano comenzaba a parecer la confirmación de todas sus peores sospechas. «¿Qué quieres, Joaquín?», preguntó cansadamente. «Quiero que recapacites», dijo él, su tono volviéndose sorprendentemente gentil. «Marisol, yo te amo. Te amé antes de que él apareciera, y te voy a amar después de que se vaya. Sé que cometí errores, pero puedo cambiar. Puedo ser el hombre que mereces». Por primera vez en meses, Marisol se permitió realmente mirar a Joaquín. Era guapo, familiar, seguro. Representaba una vida predecible en un mundo que conocía. No había promesas imposibles ni sueños complicados. Solo la simplicidad de una vida rural con alguien que entendía su mundo porque había crecido en él. «Joaquín, yo», comenzó a decir, pero fue interrumpida por el sonido de una camioneta frenando bruscamente afuera. Don Aurelio apareció en la puerta, claramente agitado. «Marisol, niña, necesito usar tu teléfono. Ha habido un accidente en la carretera principal». «¿Qué clase de accidente?», preguntó ella, corriendo hacia el teléfono fijo. «Un carro de lujo se salió del camino durante la tormenta de anoche. El conductor está herido pero consciente. Dice que se llama Emiliano y que conoce esta tienda». El mundo de Marisol se detuvo. Sin pensar, dejó todo y corrió hacia la camioneta de don Aurelio, con Joaquín siguiéndola y protestando sobre la imprudencia de involucrarse. Cuando llegaron al lugar del accidente, encontraron el Porsche de Emiliano volcado en una zanja, con el parabrisas destrozado y la carrocería severamente dañada. Él estaba sentado en el asiento del pasajero de la ambulancia rural, que había llegado antes que ellos, con un corte en la frente y el traje desgarrado. Al ver a Marisol, sus ojos se llenaron de una emoción tan intensa que ella sintió que le faltaba el aire. «Marisol», murmuró con voz ronca, Pensé que no iba a volver a verte». Sin importarle quién estuviera mirando, ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo todas las dudas y miedos de los últimos días se desvanecían ante la realidad de que había estado a punto de perderlo. «¿Qué hacía conduciendo por aquí?», susurró contra su oído. «Venía a disculparme», respondió él, abrazándola igualmente fuerte. «Venía a decirte que no importa lo que digan, no importa cuán complicado sea, no puedo estar sin ti». Detrás de ellos, Joaquín observaba la escena con una mezcla de derrota y comprensión. Era doloroso, pero incluso él podía ver que lo que había entre Marisol y el forastero era real, al menos para ella. Mientras la ambulancia se llevaba a Emiliano para una evaluación médica completa, con Marisol insistiendo en acompañarlo, comenzó el capítulo más difícil de su historia de amor. Porque a veces, casi perder algo es lo que finalmente te enseña cuánto realmente vale la pena luchar por ello. El Hospital Regional de San Luis Potosí olía a desinfectante y ansiedad. Marisol había pasado las últimas 6 horas en la sala de espera, alternando entre caminar nerviosamente por los pasillos de linóleo gastado y sentarse en sillas de plástico que le dejaban marcas en la espalda. Había llamado a don Aurelio para que cuidara la tienda y se quedara con su madre, prometiendo regresar en cuanto supiera que Emiliano estaba bien. Cuando finalmente el doctor Ramírez salió del área de emergencias, Marisol se levantó tan rápidamente que sintió mareos momentáneos. «¿Es usted la esposa del señor Herrera?», preguntó el médico, un hombre mayor con lentes y una expresión amable. «No, somos amigos», respondió ella, sintiendo que las mejillas se le coloreaban. «Su familia está en camino desde la ciudad». «Entiendo. Bueno, puede tranquilizarse. Tiene una conmoción cerebral leve, algunas contusiones y un corte profundo en la frente que requirió puntos, pero nada que ponga en peligro su vida. Sin embargo, queremos mantenerlo en observación durante al menos 24 horas. ¿Puedo verlo?». «Por supuesto». Habitación 314. Marisol encontró a Emiliano recostado en una cama de hospital, con vendajes en la cabeza y el brazo derecho en cabestrillo. Sus ojos estaban cerrados, pero se abrieron en cuanto sintió su presencia en la habitación. «Hola», murmuró con una sonrisa débil que hizo que el corazón de ella se saltara un latido. «Hola», respondió, acercándose cuidadosamente a la cama. «¿Cómo se siente?».
Como si me hubiera atropellado un camión, admitió él con una risa que se convirtió en una mueca de dolor. Pero mejor ahora que estás aquí. Marisol se sentó en la silla junto a la cama, notando cómo la luz de la tarde que se filtraba por la ventana creaba sombras suaves en el rostro de él. Sin los trajes impecables y el aura de poder corporativo, se veía más joven, más vulnerable, más humano. «Emiliano», comenzó a decir, pero él la interrumpió levantando su mano buena para tocar la suya. «Primero déjame hablar», dijo con urgencia. «Necesito explicarte por qué no fui a verte esta semana». «No tienes que explicar nada», murmuró ella, pero él negó con la cabeza. «Sí, tengo que hacerlo. Mi hermana contrató un investigador privado. Tenía fotografías nuestras, informes sobre tu situación financiera, historias inventadas sobre tu pasado». Marisol se puso pálida. «¿Qué clase de historias?». Emiliano vaciló, no queriendo lastimar con detalles que él mismo había llegado a cuestionar. «Historias diseñadas para hacerme creer que no eres quien parecías ser. Y por unos días terribles, dejé que las dudas ganaran». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la barbilla en alto. «¿Y ahora qué piensas?». «Ahora pienso que he sido un idiota», respondió él con sinceridad brutal. «Cuando pensé que podía morir en ese accidente, lo único en lo que podía pensar era en que había desperdiciado días preciosos, dudando de lo más real que he sentido jamás». Las lágrimas que Marisol había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. «Emiliano, yo jamás... Mi interés en ti nunca ha tenido nada que ver con tu dinero». «Lo sé», dijo él apretando su mano. «Lo supe desde el primer día, pero dejé que el miedo nublara mi juicio». «¿Miedo a qué?». «Miedo a que fueras demasiado buena para ser real. Miedo a que yo no fuera lo suficientemente bueno para merecerte. Miedo a cambiar toda mi vida por alguien que conocía desde hace tan poco tiempo». Marisol se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro con esos ojos penetrantes que habían estado ausentes de sus sueños durante demasiadas noches. «¿Y ya no tienes miedo?». «Oh, aún tengo miedo», admitió él con una sonrisa torcida. «Estoy aterrorizado, pero ahora entiendo que algunas cosas valen la pena el riesgo». La conversación fue interrumpida por voces en el pasillo, seguidas por el sonido inconfundible de tacones caros sobre linóleo. Fernanda apareció en la puerta, con Nicolás detrás de ella, ambos claramente sorprendidos de encontrar a Marisol allí. «Emiliano», exclamó Fernanda corriendo hacia la cama sin prestar atención a Marisol. «¿Estás bien? Recibimos la llamada del hospital y vinimos inmediatamente». «Estoy bien», respondió él, pero sus ojos permanecieron fijos en Marisol. «Fernanda, Nicolás, les presento formalmente a Marisol Fuentes. Marisol, mi hermana Fernanda, y mi socio Nicolás». La tensión en la habitación era palpable. Fernanda miró a Marisol con una mezcla de evaluación hostil y curiosidad mal disimulada. Nicolás, por su parte, parecía genuinamente interesado en conocer a la mujer que había causado tal transformación en su amigo. «Señorita Fuentes», dijo Nicolás cortésmente, «mucho gusto conocerla finalmente». «El gusto es mío», respondió Marisol con dignidad, poniéndose de pie. «Creo que debería irme para que puedan tener tiempo en familia». «No», dijo Emiliano firmemente, intentando incorporarse en la cama y haciendo una mueca de dolor. «No tienes que irte». «Sí, tengo que hacerlo», replicó ella suavemente. «Mi madre me necesita en casa y ustedes necesitan tiempo para hablar». Se volvió hacia Fernanda con una expresión serena pero determinada. «Señora, entiendo sus preocupaciones sobre su hermano. Si yo estuviera en su lugar, probablemente sentiría lo mismo. Pero quiero que sepa que mis sentimientos hacia Emiliano son genuinos y que jamás haría nada para lastimarlo». Fernanda abrió la boca para responder, pero Marisol ya se había vuelto hacia Emiliano. «Me voy a quedar en el pueblo esta noche por si necesitas algo. Don Aurelio tiene el número del teléfono de la señora Esperanza, nuestra vecina». Se inclinó y le dio un beso suave en la frente, justo al lado del vendaje. «Cuídate», murmuró, y salió de la habitación antes de que alguien pudiera detenerla. En el silencio que siguió, Fernanda se volvió hacia su hermano con los brazos cruzados. «Está bien», admitió a regañadientes. «No es lo que esperaba». «¿Qué esperabas?», preguntó Emiliano. «Esperaba... no lo sé.
Alguien más obvia, más calculadora. Fernanda se sentó en la silla que Marisol había ocupado. Pero la forma en que te miró, la forma en que manejó esta situación incómoda con gracia, es evidente que se preocupa por ti realmente. ¿Eso significa que retirarás a tu investigador privado? Fernanda tuvo la decencia de verse avergonzada. Ya lo hice. Y Emiliano, lamento haber plantado esas dudas. Estaba asustada de perderte. No me vas a perder, le aseguró él, pero necesitas entender que si Marisol acepta ser parte de mi vida, ella también se convierte en parte de la tuya. Y eso significa tratarla con el respeto que merece. Nicolás, que había observado el intercambio en silencio, finalmente habló. ¿Estás realmente preparado para los cambios que esto implicaría? ¿A qué te refieres? Me refiero a que esa mujer no va a adaptarse fácilmente a tu mundo, Emiliano. Y francamente, no debería tener que hacerlo. Si esto va en serio, vas a tener que encontrar una forma de fusionar dos vidas muy diferentes. Ya lo he pensado, respondió Emiliano. El proyecto del Rancho San José, estoy considerando convertirlo en algo diferente. No un desarrollo de lujo para ricos, sino un proyecto de ecoturismo comunitario que beneficie a toda la región. Fernanda y Nicolás intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Estás hablando en serio?, preguntó Fernanda. Completamente en serio. Podríamos crear empleos locales, preservar las tradiciones artesanales de la zona, desarrollar un modelo sostenible que sea rentable sin ser destructivo. Eso representaría una fracción de las ganancias que podríamos obtener con el plan original, señaló Nicolás, pero sería el tipo de proyecto del que podríamos sentirnos orgullosos a largo plazo, replicó Emiliano. Y Marisol, creo que Marisol podría ayudarnos a entender realmente lo que la comunidad necesita. Al día siguiente, cuando el doctor Ramírez le dio el alta del hospital, Emiliano tomó una decisión que habría parecido imposible apenas una semana atrás. En lugar de regresar inmediatamente a la ciudad, pidió a Nicolás que manejara los asuntos urgentes durante unos días más. «Necesito hablar con Marisol», explicó. «Necesito aclarar exactamente dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir». Llegó a la tienda al atardecer, conduciendo un auto rentado, ya que su Porsche tardarían semanas en reparar. Encontró a Marisol cerrando el establecimiento mientras don Aurelio cargaba sacos de frijol en su camioneta. «¿No deberías estar descansando en el hospital?», preguntó ella al verlo, aunque la alegría en sus ojos contradecía el tono de reproche. «Los doctores dijeron que podía irme si prometo tomar las cosas con calma», respondió él. «¿Podríamos hablar?» «A solas». Don Aurelio captó la indirecta inmediatamente. «Yo me voy a terminar estas entregas. Marisol, saluda a tu mamá de mi parte». Cuando se quedaron solos, Emiliano tomó las manos de Marisol entre las suyas. «Necesito preguntarte algo, y necesito una respuesta completamente honesta». «Siempre he sido honesta contigo», respondió ella. «¿Estarías dispuesta a intentarlo realmente? ¿Una relación real con todas las complicaciones que eso conllevaría?» Marisol estudió su rostro durante largos segundos. «¿Qué estás pidiendo exactamente?» «Estoy pidiendo tiempo para conocernos realmente. Estoy pidiendo la oportunidad de encontrar una forma de estar juntos que funcione para ambos, sin que ninguno tenga que sacrificar completamente quién es». «¿Y cómo propones que hagamos eso?» «Voy a quedarme», declaró él simplemente. «Voy a buscar una casa aquí en el pueblo por un tiempo. Voy a aprender realmente cómo es tu vida, tu mundo. Y tú, si quieres, puedes venir a conocer el mío». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de esperanza mezclada con miedo. «Emiliano, eso suena hermoso en teoría, pero ¿qué pasa si descubrimos que nuestros mundos son demasiado diferentes? ¿Qué pasa si no funciona? Entonces al menos sabremos que lo intentamos», respondió él, llevando las manos de ella a sus labios para besarlas suavemente. «Y honestamente, Marisol, creo que no intentarlo sería el único fracaso verdadero». Ella sonrió a través de las lágrimas, y por primera vez desde que se conocieron, Emiliano sintió que realmente tenían una oportunidad de construir algo duradero. No sería fácil, y habría obstáculos que aún no podían anticipar, pero por primera vez en su vida, estaba listo para luchar por algo más importante que el éxito financiero.
Sin embargo, ninguno de los dos podía prever que la prueba más grande de su amor aún estaba por llegar, y que vendría de una dirección que jamás habían considerado. 3 semanas después del accidente, Emiliano había alquilado una casa pequeña pero cómoda en el centro del pueblo, a solo 10 minutos caminando de la tienda de doña Carmen. La casa tenía paredes de adobe, techos de viga de madera y un patio trasero donde había comenzado a intentar cultivar hierbas aromáticas bajo la tutela divertida de Marisol. Sus mañanas ahora comenzaban no con juntas corporativas ni revisiones de estados financieros, sino con café casero y la risa melodiosa de la mujer que había transformado su comprensión de lo que significaba vivir realmente. «Estás regando demasiado las albahacas», le dijo Marisol una mañana, observando con sonrisa divertida cómo él se concentraba intensamente en la pequeña regadera de metal. «Las plantas, como las personas, necesitan espacio para respirar entre riego y riego». «En mi mundo», replicó Emiliano con humor propio, «cuando algo necesita atención, le das toda la atención posible hasta que el problema se resuelve». «Y por eso tus plantas se están ahogando», respondió ella, quitándole suavemente la regadera de las manos. A veces, la mejor manera de cuidar algo es aprender a soltarlo un poco. La metáfora no se le escapó a ninguno de los dos. Durante las últimas semanas, habían estado navegando cuidadosamente el proceso de conocerse realmente, más allá de la fascinación inicial y las diferencias obvias. Emiliano había descubierto que Marisol tenía una inteligencia práctica y una sabiduría emocional que rivalizaban con cualquier MBA que hubiera conocido. Ella, por su parte, había visto que detrás del empresario exitoso había un hombre que había sacrificado la conexión humana por la seguridad del control y la previsibilidad. Los habitantes del pueblo habían pasado de la curiosidad inicial a una aceptación cautelosa de la presencia del forastero rico. Emiliano había comenzado a contribuir discretamente a proyectos comunitarios, la reparación del techo de la escuela local, la mejora del sistema de agua potable, el apoyo económico a familias que enfrentaban emergencias médicas. Sin embargo, había aprendido a hacer estas contribuciones de manera que preservaran la dignidad de las personas, consultando siempre con los líderes locales y asegurándose de que su ayuda fuera vista como colaboración, no como caridad. Doña Carmen, quien inicialmente había observado el desarrollo de la relación con escepticismo protector, había comenzado a incluir a Emiliano en las rutinas familiares cotidianas. Las noches a menudo los encontraban a los tres sentados en el porche de la casa, compartiendo historias, mientras el aroma de las flores nocturnas llenaba el aire tibio. «Emiliano», le dijo una tarde mientras él la ayudaba a desgranar maíz para hacer tortillas frescas, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto, señora. ¿Qué quiere realmente de mi hija?» La pregunta directa lo tomó por sorpresa, principalmente porque había estado haciéndose la misma pregunta durante días. Se detuvo en su tarea y miró a la mujer mayor, viendo en sus ojos la mezcla de amor maternal y preocupación práctica. «Quiero una vida con ella», respondió con honestidad. «Una vida real, no un romance temporal. Pero tampoco quiero obligarla a abandonar todo lo que ama para adaptarse a mi mundo». «¿Y cómo propone resolver eso?» Emiliano había estado trabajando en esa respuesta durante semanas. «He estado hablando con mi socio sobre reestructurar nuestros negocios. Podría manejar gran parte del trabajo desde aquí, visitando la ciudad solo cuando sea absolutamente necesario. Y el proyecto del ecoturismo podría convertirse en algo que beneficie realmente a esta comunidad». Doña Carmen asintió lentamente. «¿Y si Marisol quisiera conocer su mundo también?» «Entonces le mostraría todo», respondió él sin dudar. «Pero solo si ella realmente quisiera, no porque sintiera que tiene que hacerlo». Murmuró la mujer mayor, aparentemente satisfecha con la respuesta. «Sabe, joven, cuando perdí a mi esposo hace 8 años, pensé que Marisol se iba a quedar sola aquí conmigo para siempre. Es una muchacha muy leal, a veces demasiado para su propio bien. ¿Qué está tratando de decirme?» «Estoy tratando de decirle que, si sus intenciones son serias, no espere demasiado para hacérselo saber de manera oficial. Ella merece la seguridad de saber dónde está parada». Esa conversación había plantado una semilla en la mente de Emiliano
que había estado creciendo día a día. Había comenzado a considerar seriamente la posibilidad de pedirle matrimonio a Marisol, pero quería hacerlo de la manera correcta, de una forma que honrara su cultura y tradiciones familiares. Sin embargo, sus planes se vieron súbitamente interrumpidos por una llamada telefónica que recibió un martes por la mañana. «Emiliano, necesitas regresar a la ciudad inmediatamente», le dijo Nicolás con una urgencia que no había escuchado en su voz en años. «¿Qué pasó?» Los inversionistas japoneses se retiraron del proyecto de Guadalajara. Dijeron que nuestro comportamiento errático les generaba dudas sobre nuestra estabilidad como socios. Y no son los únicos. Tenemos 3 proyectos importantes en riesgo. Emiliano sintió como si le hubieran arrojado agua fría. ¿Qué tan malo es? Podríamos perder casi 40% de nuestros contratos activos si no haces algo para tranquilizar a los clientes. Necesitan verte. Necesitan la seguridad de que sigues siendo el mismo empresario concentrado que conocían. «Estaré allí esta tarde», respondió Emiliano, aunque cada fibra de su ser se resistía a la idea de dejar a Marisol y su nueva vida. Cuando le explicó la situación a Marisol, vio cómo su expresión se ensombrecía gradualmente. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó con voz cuidadosamente neutral. «No lo sé», admitió él honestamente. «Podría ser unos días. Podría ser más. Depende de qué tanto daño pueda reparar». Marisol asintió lentamente, pero él pudo ver la preocupación en sus ojos. «Entiendo. Tus responsabilidades empresariales son importantes». «Marisol», dijo él tomando sus manos, «esto no cambia nada entre nosotros. Solo es algo que tengo que manejar». «Por supuesto», respondió ella, pero su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. «Ve y haz lo que necesites hacer. Estaremos aquí cuando regreses». La forma en que dijo «estaremos aquí», en lugar de «estaré aquí», hizo que algo se contrajera en el pecho de Emiliano, pero no tenía tiempo para analizar la sensación. Tenía que empacar y salir hacia la ciudad antes del mediodía. De vuelta en San Luis Potosí, Emiliano se sumergió en una semana de juntas intensas, llamadas internacionales y negociaciones delicadas. Había olvidado lo agotador que era su vida anterior. Las jornadas de 16 horas, las comidas rápidas entre reuniones, la presión constante de mantener múltiples proyectos funcionando simultáneamente. Pero lo que más lo perturbaba no era la fatiga física, sino la facilidad con la que había vuelto a caer en los patrones de su vida anterior. Las primeras 2 noches había llamado a Marisol religiosamente. Para la tercera noche, había estado tan absorto en preparar una presentación crucial que se olvidó de llamar hasta que era demasiado tarde. Para el final de la semana, sus conversaciones telefónicas se habían vuelto breves y forzadas, llenas de pausas incómodas y asuntos pendientes no dichos. «¿Cuándo crees que podrás regresar?», le preguntó Marisol durante una de esas llamadas tensas. «Pronto», respondió él automáticamente, pero ambos sabían que era una respuesta vaga que no significaba nada. «Emiliano», dijo ella después de una pausa larga, «¿estás seguro de que esto es lo que realmente quieres? Porque si no lo es, está bien. Pero necesito saber la verdad». «Por supuesto que es lo que quiero», protestó él, pero incluso mientras decía las palabras, se dio cuenta de que sonaban huecas. «Solo necesito encontrar el equilibrio correcto». Después de que colgaron esa noche, Emiliano se quedó sentado en su oficina hasta muy tarde, mirando las luces de la ciudad y preguntándose cuándo exactamente había comenzado a sentirse como un extraño en su propia vida otra vez. Fue Fernanda quien finalmente lo confrontó. «Llevas 2 semanas aquí», le dijo una tarde, apareciendo en su oficina sin avisar. «Has salvado los proyectos, has tranquilizado a los clientes y has demostrado que sigues siendo el mismo empresario competente de siempre. Entonces, ¿por qué sigues aquí?» «Hay asuntos que requieren mi atención», murmuró él, sin levantar la vista de los documentos. «Mentira», declaró Fernanda sin rodeos. «Tienes miedo de regresar». Esa acusación lo hizo levantar la vista bruscamente. «¿De qué hablas? Tienes miedo de que si regresas al pueblo tengas que tomar decisiones definitivas sobre tu futuro. Aquí puedes seguir postergando, seguir viviendo en el limbo entre 2 mundos». «No estoy en el limbo», protestó débilmente. «Ah, ¿no? Entonces dime, ¿qué vas a hacer?».
¿Vas a casarte con Marisol y mudarte permanentemente al campo? ¿O vas a pedirle que abandone su vida para seguirte a la ciudad? ¿O quizás planeas seguir así indefinidamente, viajando entre dos vidas que nunca se integran realmente? Las preguntas golpearon a Emiliano como puñetazos físicos porque reflejaban exactamente los miedos que había estado evitando confrontar. No tenía respuestas claras, y esa falta de claridad había comenzado a corroer tanto su confianza empresarial como su tranquilidad personal. No lo sé, admitió finalmente en voz baja. Entonces necesitas descubrirlo, le dijo Fernanda con una gentileza sorprendente, porque lo que estás haciendo ahora no es justo para ti y definitivamente no es justo para ella. Esa noche, Emiliano intentó llamar a Marisol como había hecho todas las noches durante 2 semanas, pero por primera vez nadie respondió el teléfono. Intentó otra vez 1 hora más tarde y otra vez antes de acostarse. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Una sensación de pánico que no había experimentado jamás comenzó a apoderarse de él. ¿Había pasado algo? ¿Estaba doña Carmen bien? ¿O simplemente Marisol había llegado al límite de su paciencia con las promesas vagas y los regresos postergados? Al día siguiente canceló todas sus citas y condujo hacia el pueblo con el corazón latiendo de ansiedad y determinación. Era hora de enfrentar las decisiones que había estado evitando. Era hora de descubrir si el amor realmente podía conquistar la distancia entre dos mundos muy diferentes. Lo que encontró cuando llegó a la tienda de doña Carmen lo obligaría a confrontar no solo sus miedos sobre el futuro, sino también la posibilidad de que podría haber llegado demasiado tarde para reclamar la felicidad que había estado tomando por sentada. El sol del mediodía golpeaba implacablemente el parabrisas del automóvil rentado, mientras Emiliano conducía por los senderos familiares que lo llevaban de regreso al pueblo. Sus manos sudaban sobre el volante, no por el calor, sino por la ansiedad que había estado creciendo en su pecho desde que Marisol no había respondido sus llamadas la noche anterior. Durante todo el trayecto, había ensayado diferentes explicaciones. Quizás el teléfono se había descompuesto, quizás había tenido que salir por alguna emergencia con su madre, quizás simplemente había estado demasiado ocupada para atender. Pero en el fondo de su corazón, sabía que la realidad probablemente era mucho más simple y mucho más dolorosa. Marisol había llegado al límite de su paciencia con sus promesas incumplidas y sus regresos eternamente postergados. Al llegar al pueblo, inmediatamente notó que algo había cambiado en la atmósfera. Los habitantes locales, que normalmente lo saludaban con sonrisas cordiales, ahora lo miraban con expresiones que oscilaban entre la lástima y la desaprobación. Don Aurelio, que estaba descargando sacos de maíz frente a su casa, lo vio pasar, pero deliberadamente desvió la mirada hacia otro lado. El estómago de Emiliano se contrajo con una premonición terrible. Cuando llegó a la tienda de doña Carmen, encontró el letrero de cerrado colgando de la puerta, algo completamente inusual para esa hora del día. La tienda siempre abría temprano en la mañana y permanecía abierta hasta el atardecer. Se bajó del automóvil y caminó hacia la puerta notando que las cortinas estaban corridas y no había señales de actividad en el interior. Rodeó la casa hacia el patio trasero, donde esperaba encontrar a Marisol tendiendo ropa o cuidando las plantas aromáticas que cultivaba con tanto esmero. En lugar de eso, encontró a doña Carmen sentada sola en una silla de madera, pelando papas en un tazón de cerámica. Al verlo, su expresión se endureció de una manera que nunca había visto antes. «Señora Carmen», saludó cautelosamente. «¿Está todo bien? He estado tratando de comunicarme con Marisol desde ayer». La mujer mayor siguió pelando papas sin levantar la vista. «Marisol no está», dijo con una voz fría que contrastaba brutalmente con la calidez maternal que siempre le había mostrado. «No está. ¿Dónde fue?» «Se fue a la ciudad», respondió doña Carmen, finalmente levantando los ojos para mirarlo con una expresión que lo hizo sentir como si fuera un niño siendo regañado por haber hecho algo terrible. «Se fue ayer en el autobús de la mañana». Emiliano sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿A qué ciudad? ¿Por qué? A San Luis Potosí, a buscar trabajo en una de esas maquiladoras donde contratan muchachas jóvenes
para hacer trabajo de fábrica. La información golpeó a Emiliano como un puñetazo físico. La idea de Marisol, con sus manos delicadas que horneaban pan dulce y cuidaban plantas aromáticas, trabajando en una fábrica industrial bajo condiciones que probablemente serían duras e impersonales, le resultaba casi insoportable. «No entiendo», murmuró sentándose en una silla cercana sin ser invitado. «¿Por qué haría eso?» Doña Carmen dejó caer las papas en el tazón con más fuerza de la necesaria. «Porque mi muchacha finalmente aceptó la realidad de lo que usted realmente es». «¿Qué quiere decir con eso?» «Quiero decir que después de 2 semanas, esperando a que cumpliera sus promesas, después de 2 semanas de llamadas telefónicas cada vez más distantes, finalmente entendió que para usted ella no es más que una diversión temporal». «Eso no es cierto», protestó Emiliano desesperadamente. «Yo amo a Marisol. Todo lo que he estado haciendo es tratar de encontrar la forma de estar con ella». «Ah, sí». La voz de doña Carmen se elevó con una indignación que había estado conteniendo evidentemente durante días. «Entonces dígame, joven, ¿por qué en lugar de buscar la forma de quedarse con ella, ha pasado las últimas 2 semanas buscando excusas para permanecer lejos?» La acusación era tan precisa que Emiliano se quedó sin palabras durante varios segundos. Había esperado tener que defender su comportamiento, pero no había anticipado una confrontación tan directa y devastadoramente acertada. «He estado tratando de salvar mi empresa», dijo finalmente, sabiendo que sus palabras sonaban débiles incluso para él mismo. «Su empresa estará ahí dentro de 10 años, dentro de 20 años», replicó doña Carmen con una sabiduría implacable. «Pero el corazón de una mujer que ha sido lastimado repetidamente no siempre se recupera. Marisol ya había sufrido suficientes desilusiones antes de que usted apareciera con sus promesas bonitas». «¿Qué desilusiones?» Doña Carmen vaciló un momento, como si debatiera cuánto debía revelar. Finalmente suspiró profundamente. Su padre se fue cuando ella tenía 5 años, prometiendo que regresaría después de encontrar trabajo en el norte. Nunca regresó. Su prometido anterior la dejó por una mujer de la ciudad capital que tenía más dinero y más oportunidades. Joaquín la lastimó con sus infidelidades y su incapacidad de comprometerse seriamente. Cada revelación era como una puñalada en el corazón de Emiliano. Comenzó a entender que su comportamiento de las últimas 2 semanas había activado todos los miedos más profundos de Marisol sobre el abandono y la traición. «Señora», dijo con voz quebrada, «yo nunca quise lastimar a Marisol. No me di cuenta de que». No se dio cuenta porque nunca se molestó en preguntarle realmente sobre su pasado, lo interrumpió doña Carmen. Estaba demasiado fascinado con la idea romántica de la mujer humilde del campo como para ver a la persona real con heridas reales y miedos reales. Las palabras golpearon a Emiliano con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que doña Carmen tenía razón. Había estado tan enamorado de su propia versión idealizada de lo que representaba Marisol que había fallado en conocer realmente a la mujer compleja y vulnerable que se escondía detrás de esa sonrisa serena. «¿Dónde está exactamente en San Luis Potosí?», preguntó con urgencia. «Necesito encontrarla, necesito explicarle». «No lo sé», respondió doña Carmen con finalidad. «Solo sé que se fue con la dirección de una fábrica textil donde habían publicado ofertas de trabajo. Dijo que era hora de dejar de soñar con cuentos de hadas y enfrentar la realidad». Emiliano se puso de pie bruscamente, con una determinación que no había sentido en semanas. «Voy a encontrarla, voy a traerla de regreso». «¿Y luego qué?», preguntó doña Carmen, poniéndose de pie también. «¿Va a volver a desaparecer la próxima vez que su empresa lo necesite? ¿Va a seguir jugando con su corazón hasta que finalmente decida que su vida de lujos es más importante?» «No», declaró Emiliano con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «Voy a probarle que puede confiar en mí. Voy a probarle que mis sentimientos son reales y que estoy dispuesto a cambiar mi vida por ella». «Las palabras son fáciles, joven. Las acciones son lo que cuenta». Emiliano asintió, entendiendo que había perdido el derecho a que sus palabras fueran tomadas al valor nominal. Tendría que demostrar sus intenciones a través de hechos concretos. «Señora Carmen»,
dijo antes de marcharse. ¿Puedo preguntarle algo? Pregunte. ¿Usted cree que todavía tengo una oportunidad con ella? Doña Carmen lo estudió durante largos segundos con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente a través de las pretensiones hasta el alma de las personas. Mi hija lo ama, admitió finalmente. Por eso se fue, porque sabía que si se quedaba esperando, usted terminaría por romperle el corazón completamente. Si realmente la ama, si realmente está dispuesto a poner su felicidad por encima de todo lo demás, entonces quizás sí tiene una oportunidad, pero va a tener que demostrarlo con algo más que palabras bonitas. Emiliano condujo de regreso a San Luis Potosí con una urgencia que no había sentido jamás. Su mente trabajaba febrilmente, desarrollando un plan que involucraba no solo encontrar a Marisol, sino también tomar las decisiones definitivas que había estado evitando durante meses. Lo primero que hizo al llegar a la ciudad fue llamar a Nicolás y pedirle que se reuniera con él inmediatamente en la oficina. «Necesito que te hagas cargo de todos mis proyectos activos», le dijo sin preámbulos en cuanto Nicolás entró al despacho. «Permanentemente». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Nicolás claramente confundido. «Estoy diciendo que quiero venderte mi participación en la empresa. Quiero un precio justo, pero necesito liquidez inmediata y necesito salir completamente de la administración operativa». Nicolás se sentó lentamente, como si necesitara procesar la información. «Emiliano, esta empresa es tu vida. Es todo lo que has construido durante años». «No, no es mi vida», replicó Emiliano con una claridad que había estado ausente durante meses. «Es solo un trabajo, una forma de ganar dinero. Mi vida real está a punto de subirse a un autobús hacia una fábrica textil porque yo fui demasiado cobarde para tomar las decisiones que debía haber tomado hace mucho tiempo». «¿Estás seguro de esto? ¿Completamente seguro?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Las siguientes 4 horas fueron una vorágine de llamadas telefónicas, documentos legales y negociaciones rápidas. Para cuando el sol comenzó a ponerse sobre las torres de cristal del distrito financiero, Emiliano había vendido oficialmente su participación en la empresa constructora que había sido su obsesión durante una década. Lo siguiente en su lista era encontrar a Marisol. Conducir por los distritos industriales de San Luis Potosí en busca de fábricas textiles resultó ser una experiencia desalentadora. Había docenas de maquiladoras, plantas de ensamblaje y talleres manufactureros dispersos por toda la periferia de la ciudad. Emiliano pasó la noche visitando cada una de ellas, preguntando por una joven llamada Marisol Fuentes, que habría solicitado trabajo recientemente. En la 10ª fábrica que visitó, un supervisor de recursos humanos le confirmó que una mujer con ese nombre y descripción había llenado una solicitud de empleo esa mañana. Le dieron la dirección de una pensión barata, donde la mayoría de las trabajadoras nuevas se hospedaban temporalmente. Emiliano encontró la pensión en una zona de la ciudad que nunca había visitado antes. Edificios de concreto gris, calles sin pavimentar completamente, y el tipo de pobreza urbana que había estado separada de su mundo privilegiado por años de vida en torres corporativas y desarrollos de lujo. La pensión era un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y ventanas protegidas por rejas de hierro. Una mujer mayor que actuaba como encargada le informó que Marisol Fuentes había alquilado una habitación esa mañana, pero que había salido temprano para su primer día de trabajo en la fábrica. «¿A qué hora regresa normalmente?», preguntó Emiliano. «Las muchachas salen del turno a las 8 de la noche», respondió la mujer, estudiándolo con curiosidad. «¿Es usted pariente de ella?». «Soy un amigo», dijo él sin saber cómo explicar exactamente qué era para Marisol en ese momento. Emiliano pasó las siguientes horas esperando en su automóvil frente a la pensión, ensayando lo que le diría cuando ella apareciera. Había elaborado discursos sobre su amor, sobre los sacrificios que estaba dispuesto a hacer, sobre el futuro que podían construir juntos. Pero cuando finalmente la vio caminando lentamente por la calle, con su vestido floreado cubierto por un delantal industrial y una expresión de cansancio que nunca había visto en su rostro, todas sus palabras preparadas se desvanecieron. Salió del automóvil y caminó hacia ella. Cuando Marisol lo vio,
Se detuvo abruptamente en medio de la acera, como si hubiera visto un fantasma. «Emiliano», murmuró, su voz mezclando sorpresa con algo que podría haber sido dolor. «¿Qué haces aquí?» «Vine a llevarte a casa», respondió él simplemente. «Esta es mi casa ahora», replicó ella con una dignidad forzada, señalando hacia la pensión deteriorada. «Tengo trabajo, tengo un lugar donde quedarme. No necesito que me rescates». «No vine a rescatarte», dijo él acercándose cuidadosamente. «Vine a pedirte que me rescates a mí». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas que claramente estaba tratando de contener. «Emiliano, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Hacer qué más difícil?» «Dejar ir la fantasía de que podríamos funcionar juntos», susurró, las lágrimas finalmente comenzando a rodar por sus mejillas cansadas. «Estas 2 semanas me demostraron que tu mundo siempre va a ser más importante para ti que cualquier futuro que pudiéramos tener». «Vendí mi empresa», declaró él abruptamente. Marisol parpadeó como si no hubiera escuchado correctamente. «¿Qué? Vendí mi participación en la empresa esta tarde. Le vendí todo a Nicolás». Ella lo miró con una mezcla de shock e incredulidad. Eso es imposible. Esa empresa es tu vida entera». «No, tú eres mi vida entera», respondió él, tomando sus manos entre las suyas. «Me tomó perderte para darme cuenta de eso. Marisol, sin ti, todos esos edificios y contratos y proyectos no significan nada. Sin ti, no soy más que un hombre vacío en un traje caro». Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente. «Emiliano, no puedes haber hecho eso solo por mí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a vivir?» «Voy a aprender», dijo él con una sonrisa que era mitad esperanza, mitad terror. «Voy a aprender a vivir realmente, no solo a existir. Voy a usar el dinero de la venta para establecer ese proyecto de ecoturismo comunitario que habíamos discutido. Voy a aprender a construir algo que beneficie a las personas en lugar de simplemente generar ganancias». «¿Y si no funciona?», preguntó ella, su voz temblando entre la esperanza y el miedo. «¿Y si te arrepientes?». «Entonces nos arrepentiremos juntos», respondió él, llevando las manos de ella a sus labios para besarlas suavemente. «Pero Marisol, el único arrepentimiento que no puedo vivir es el de no haber luchado lo suficiente por ti». Allí, parados en una calle polvorienta en un barrio industrial de San Luis Potosí, rodeados por el ruido de camiones y el olor a humo de fábrica, Emiliano Herrera Montes y Marisol Fuentes Vargas se abrazaron como si sus vidas dependieran de ello. Y en muchos sentidos, así era. 6 meses después, la transformación del Rancho San José había superado incluso las expectativas más optimistas de Emiliano. Lo que una vez había planeado como un desarrollo de lujo exclusivo para las clases acomodadas se había convertido en un proyecto de ecoturismo comunitario que empleaba a más de 50 familias locales y atraía visitantes de todo México que buscaban experiencias auténticas de turismo rural. Marisol había demostrado tener un talento natural para la gestión hotelera y el diseño de experiencias culturales. Había organizado talleres donde los huéspedes podían aprender técnicas tradicionales de cocina regional, clases de elaboración de artesanías locales y recorridos guiados por senderos naturales que revelaban la rica biodiversidad de la zona. La tienda de Doña Carmen se había expandido para incluir productos gourmet hechos localmente que ahora se vendían a restaurantes exclusivos de toda la región. ¿Puedes creer que hace un año no sabía la diferencia entre cilantro y perejil?, le preguntó Emiliano a Marisol una mañana, mientras revisaban los libros de contabilidad del proyecto en la oficina improvisada que habían establecido en una de las habitaciones de la antigua casa principal del rancho. «Considerando que ayer confundiste el comino con el orégano cuando estabas ayudando a preparar el mole para los huéspedes nuevos, yo diría que aún tienes mucho que aprender», respondió ella con esa sonrisa traviesa que había recuperado completamente desde que regresaron juntos del pueblo. Emiliano se rió, acercándose para abrazarla por detrás, mientras ella continuaba organizando las facturas de proveedores locales. El proceso de aprender a administrar un negocio que se basaba en relaciones humanas genuinas, en lugar de simples transacciones financieras, había sido desafiante, a veces frustrante,
pero infinitamente más satisfactorio que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida anterior. Emiliano, dijo Marisol volteándose en sus brazos, necesitamos hablar sobre algo importante. El tono serio en su voz inmediatamente captó toda su atención. Durante los últimos meses, había aprendido a prestar atención no solo a las palabras de Marisol, sino también a los matices sutiles de su expresión y su lenguaje corporal. ¿Qué pasa? Doña Esperanza, la señora que vive al lado de la iglesia, vino a hablar conmigo ayer. Comenzó Marisol con una expresión que mezclaba diversión con algo que parecía nerviosismo. Dice que todo el pueblo está comentando sobre nosotros. ¿Comentando qué exactamente? Comentando que llevamos 6 meses viviendo prácticamente como esposos sin estar casados oficialmente, explicó ella, sus mejillas coloreándose ligeramente. Dice que está muy bien que seamos modernos y todo eso, pero que si vamos a seguir escandalizando a las señoras de la tercera edad, tal vez deberíamos considerar hacer las cosas como Dios manda. Emiliano se quedó inmóvil por un momento, procesando las implicaciones de la conversación. Habían estado tan absortos en construir su negocio y su vida juntos que el tema del matrimonio formal simplemente nunca había surgido como una prioridad inmediata. Sin embargo, la mención del asunto despertó una emoción en su pecho que no había anticipado. Un deseo genuino e intenso de llamar a Marisol oficialmente su esposa. ¿Y tú qué piensas?, preguntó cuidadosamente. Pienso que doña Esperanza tiene 75 años y probablemente sabe más sobre relaciones duraderas que cualquiera de nosotros, respondió Marisol con una sonrisa que no lograba ocultar completamente la esperanza en sus ojos. Pero también pienso que el matrimonio debería ser una decisión que tomamos porque realmente lo queremos, no porque la presión social nos obligue. Emiliano la estudió durante largos segundos, viendo en su expresión la misma vulnerabilidad que había aprendido a reconocer y proteger durante estos meses. Se dio cuenta de que Marisol estaba esencialmente preguntándole si él veía un futuro permanente junto a ella, o si todo esto seguía siendo una especie de experimento extendido. Marisol, dijo tomando sus manos entre las suyas con una solemnidad que hizo que ella lo mirara directamente a los ojos. ¿Te gustaría casarte conmigo? ¿Me estás proponiendo matrimonio en medio de facturas de proveedores de queso de cabra?, preguntó ella con una risa que sonaba mitad sorprendida, mitad emocionada. Te estoy proponiendo matrimonio en el lugar donde construimos juntos algo hermoso, corrigió él, mirando alrededor de la oficina rústica que habían creado juntos. Te estoy proponiendo matrimonio rodeado de evidencia de que podemos hacer que funcione, de que podemos crear algo que beneficia no solo a nosotros, sino a toda una comunidad. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. ¿Estás seguro? ¿Realmente seguro? Porque si dices que sí ahora no hay vuelta atrás. Doña Esperanza va a querer que nos casemos en la iglesia, con toda la comunidad como testigos, y mi madre va a insistir en hacer tamales para 200 personas. Estoy más seguro de esto que de cualquier decisión que haya tomado en mi vida, respondió él sin dudar. Pero hay una condición. La expresión de Marisol cambió ligeramente, mostrando una pizca de preocupación. ¿Qué condición? Quiero una propuesta de matrimonio adecuada, declaró él con una sonrisa misteriosa. Con anillo y todo. Dame una semana para organizarlo correctamente. Una semana después, Emiliano llevó a Marisol a una caminata por los senderos del rancho que habían estado desarrollando para el ecoturismo. Era un atardecer dorado de esos que convertían el paisaje rural en una postal perfecta, con las montañas distantes sileteadas contra un cielo que transitaba del azul al rosa y finalmente al naranja intenso. «Este sendero está quedando hermoso», comentó Marisol mientras caminaban tomados de la mano por el camino que habían trazado entre mezquites centenarios y cactáceas floridas. «Los huéspedes van a adorar la vista desde el mirador». «Espera a que veas lo que hicimos en la cima», respondió Emiliano, notando cómo su propio corazón comenzaba a acelerarse con anticipación nerviosa. Cuando llegaron al mirador que habían construido al final del sendero, Marisol se detuvo abruptamente. Alguien había decorado el espacio con cientos de farolitos de papel que creaban un resplandor mágico en la penumbra creciente.
Una mesa pequeña estaba preparada con una cena íntima, pero lo que realmente captó su atención fue la presencia inesperada de doña Carmen, sentada cómodamente en una silla de madera, sonriendo con una expresión de complicidad y alegría. «¿Mamá?», preguntó Marisol confundida. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí?» «Don Aurelio me trajo en su camioneta por el sendero de servicio», explicó la mujer mayor con una sonrisa traviesa. «No me iba a perder esto por nada del mundo». Antes de que Marisol pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Emiliano se puso de rodillas frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su camisa. El anillo que había elegido no era el diamante ostentoso que habría seleccionado en su vida anterior, sino una pieza más simple pero más significativa. Una banda de plata artesanal hecha por un joyero local, con una piedra azul del color exacto de los cielos de San Luis Potosí. Marisol Fuentes Vargas comenzó con voz que temblaba ligeramente por la emoción. «Hace un año me perdí completamente tratando de encontrar una dirección específica, pero ahora me doy cuenta de que en realidad me encontré exactamente donde necesitaba estar. Me encontré contigo, me encontré con una vida real, me encontré conmigo mismo». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Marisol mientras escuchaba las palabras que había soñado durante meses, pero nunca se había atrevido a esperar realmente. «Aprendiste a hacer el mejor café de toda la región», continuó él, provocando una risa emocional de ella. «Me enseñaste que las plantas necesitan espacio para respirar. Me enseñaste que construir algo verdaderamente valioso requiere paciencia, amor y comunidad. Me enseñaste que el éxito real se mide en sonrisas compartidas, no en cifras bancarias». Detrás de ellos, doña Carmen observaba la escena con lágrimas de felicidad en sus propios ojos, viendo cómo su hija estaba a punto de recibir el tipo de amor genuino e incondicional que siempre había merecido. «Marisol», dijo Emiliano, su voz volviéndose más firme y segura, «¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir el resto de nuestra vida juntos, aquí en este lugar que hemos convertido en nuestro hogar?» «Sí», susurró ella, y luego más fuerte, «Sí, sí, sí». Mientras él deslizaba el anillo en su dedo y ella se arrojaba a sus brazos, el paisaje alrededor parecía aprobar la unión. Los farolitos brillaban como estrellas terrestres. La brisa nocturna llevaba el aroma de las flores silvestres y en la distancia se podía escuchar el sonido suave de una guitarra que don Aurelio había estado esperando para tocar desde su escondite estratégico detrás de los mezquites. 3 meses después, la iglesia centenaria del pueblo rebosaba de flores, risas y música. El aroma de los tamales que doña Carmen había insistido en preparar personalmente, con ayuda de media docena de vecinas, se mezclaba con el incienso y el perfume de las azucenas blancas que decoraban cada rincón del espacio sagrado. Emiliano esperaba frente al altar, vestido con un traje simple pero elegante de corte tradicional, que había mandado hacer con un sastre local. A su lado, Nicolás servía como padrino, observando con una sonrisa divertida cómo su antiguo socio se había transformado en alguien completamente diferente, pero infinitamente más feliz. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Marisol apareció del brazo de don Aurelio, quien había aceptado honor de caminarla hacia el altar en ausencia de su padre, el silencio reverente que cayó sobre la congregación fue seguido por murmullos de admiración. Su vestido, cosido por las mejores costureras de la región, combinaba tradición mexicana con elegancia clásica, encaje delicado, bordados florales hechos a mano y una simplicidad que realzaba su belleza natural sin competir con ella. «Dearly beloved», comenzó el padre Miguel, y luego se corrigió sonriendo. «Queridos hermanos, estamos reunidos aquí hoy para celebrar la unión de 2 personas que nos han enseñado que el amor verdadero puede superar cualquier diferencia y crear belleza donde antes solo había soledad». Los votos que intercambiaron fueron una mezcla de promesas tradicionales y compromisos personales que reflejaban el viaje único que habían recorrido juntos. «Emiliano», dijo Marisol con voz clara y segura, «prometo amarte no solo cuando seas fuerte y exitoso,
sino especialmente cuando estés perdido y necesites encontrar tu camino de regreso a casa. Prometo ser tu compañera en construir sueños que beneficien no solo a nosotros, sino a toda nuestra comunidad. Marisol, respondió él con lágrimas de alegría en los ojos, prometo nunca volver a perderme en ambiciones que me alejen de lo que realmente importa. Prometo que nuestro amor siempre será mi brújula más confiable y que construiré contigo no solo una vida, sino un legado de esperanza y bondad. Cuando el padre Miguel los declaró esposos, el grito de alegría que surgió de la congregación se escuchó probablemente hasta en San Luis Potosí. Pétalos de rosa llovieron sobre ellos mientras caminaban por el pasillo central, con doña Carmen llorando de felicidad en la primera fila y Fernanda, quien había viajado especialmente para la boda, grabando cada momento con su teléfono celular. La recepción se llevó a cabo en el rancho, bajo las estrellas y rodeada de farolitos que creaban un ambiente mágico entre los árboles. Mariachis locales alternaban con guitarristas que tocaban baladas románticas, mientras los invitados disfrutaban de una cena que combinaba platillos tradicionales de la región con algunas innovaciones culinarias que Marisol había desarrollado para los huéspedes del ecoturismo. ¿Estás feliz?, le preguntó Emiliano a Marisol mientras bailaban su primera canción como esposos, una versión suave de Cielito Lindo que la banda había arreglado especialmente para ellos. ¿Feliz?, repitió ella, mirándolo con ojos que brillaban como las estrellas arriba de ellos. Emiliano, hace un año trabajaba 12 horas diarias solo para pagar los medicamentos de mi madre. Hoy tengo un esposo que me ama, un negocio próspero que ayuda a toda nuestra comunidad y una madre sana que está bailando con don Aurelio como si tuvieran 20 años otra vez. Ambos miraron hacia donde efectivamente doña Carmen estaba riendo, mientras don Aurelio la hacía girar con sorprendente gracia para un hombre de su edad. «¿Pero sabes qué es lo que más me hace feliz?», continuó Marisol, acercándose para susurrar en su oído. «¿Qué? Que cuando me miras, veo en tus ojos al hombre que realmente eres, no al empresario, no al millonario, sino al hombre que aprendió a amar sin condiciones». 5 años después, Emiliano y Marisol Herrera Fuentes administraban 3 proyectos de ecoturismo comunitario en diferentes regiones rurales de México, empleando a más de 200 familias y siendo reconocidos como pioneros en turismo sustentable. Sus 2 hijos, Carmen, nombrada así por su abuela, y Aurelio, en honor al hombre que los había ayudado en sus primeros encuentros, crecían bilingües y bicultural, cómodos tanto en las oficinas corporativas de la ciudad como corriendo descalzos por los senderos del rancho. La tienda de doña Carmen se había convertido en una cooperativa que vendía productos artesanales a nivel nacional, y la mujer que una vez se había preocupado por pagar medicamentos, ahora dirigía un programa de microcréditos para mujeres emprendedoras de la región. Pero quizás el cambio más significativo era en el propio Emiliano. El hombre que una vez había medido el éxito exclusivamente en términos financieros, ahora entendía que la verdadera riqueza se encontraba en las relaciones auténticas, en el impacto positivo en las comunidades y en la satisfacción que viene de construir algo que durará generaciones. Y todo había comenzado con perderse en un camino polvoriento, buscando una dirección específica y encontrar en su lugar el camino hacia una vida que nunca había sabido que quería. Queridos oyentes, la historia de Emiliano y Marisol nos recuerda que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos, cuando estamos perdidos y vulnerables, abiertos a posibilidades que nunca habíamos considerado. Sus caminos se cruzaron en un momento de necesidad mutua y crearon algo hermoso que benefició no solo a ellos, sino a toda una comunidad. ¿Alguna vez se han perdido buscando algo específico y han encontrado algo completamente diferente, pero infinitamente mejor? ¿Han tenido que elegir entre la seguridad de lo conocido y la promesa incierta pero emocionante de lo nuevo? Nos encantaría escuchar sus historias en los comentarios. Si esta historia los conmovió, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal para recibir nuevas historias todos los días. Compartimos relatos que exploran el poder transformador del amor verdadero, la importancia de la comunidad
y el valor de seguir el corazón incluso cuando el camino no está claro. Para aquellos que quieran más historias como esta, hemos creado una playlist especial con relatos de amor que superan las diferencias sociales y transforman vidas. La pueden encontrar haciendo clic aquí a su derecha. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Hasta mañana, cuando regresaremos con una nueva historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Que tengan una noche llena de sueños hermosos y corazones abiertos a las posibilidades infinitas que la vida nos ofrece.